Bien, vamos a explicar las semejanzas para ver después qué es esto de las escalas, ¿no? Que está basado un poco en esto, en la semejanza entre dos objetos. Bien, ¿cuándo decimos que dos figuras son semejantes? Pues nos tenemos que fijar lo primero en la forma. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, ¿vale? Os lo voy a subrayar aquí. ¿Mm? Cuando dos figuras tienen la misma forma pero distinto tamaño, decimos que son semejantes, ¿vale? Tienen distinto tamaño, pero sí que es cierto que tienen que tener una relación entre ellas en el tamaño, no vale un tamaño aleatorio, con que sean semejantes y sea una más grande que otra, no, tienen que tener una proporción. Por ejemplo, aquí tenemos dos cajas, ¿de acuerdo? Esta mide 40 por 24 por 30, ¿no? Y esta 60, que es el largo, por 36, el ancho, y el alto 45. Entonces, el largo, si nosotros dividimos 60 entre 40, nos da 1,5. Si dividimos 36, el ancho, 36 entre 24, nos da la misma relación, 1,5. Y el alto, si dividimos esta de 45 entre 30, también nos da la misma relación, ¿de acuerdo? Entonces, en todos los casos hemos obtenido el mismo resultado, que es que la caja grande, ese 1,5 que nos ha dado, nos indica que la caja grande es 1,5 veces más grande que la pequeña, ¿vale? Entonces, esa R, ese dato que hemos obtenido, ese 1,5, es lo que denominamos la razón de semejanza. Razón de semejanza. ¿De acuerdo? Entonces, esa razón de semejanza me dice que podemos obtener las medidas de una de las figuras multiplicando a la otra por ese número fijo, esa razón de semejanza. ¿Vale? Entonces, si en este caso, a lo mejor la caja grande hubiera medido en lugar de 45, hubiera medido 60 de alto, ya no serían semejantes, porque si yo divido 60 entre 30 me da 2. Ya perdemos esa razón de semejanza, ¿vale? Entonces, dos figuras son semejantes y tienen la misma forma, pero además, eh, comparando la longitud de las distintas dimensiones del objeto, pues tienen que tener una relación entre ellas, ¿vale? Y esa relación es la razón de semejanza, ¿de acuerdo? Bueno, hay una relación entre el área y la semejanza, ¿vale? Entonces, cuando dos figuras son semejantes, con una razón de semejanza K, el área también entre ellas tiene una relación, ¿de acuerdo? Que es que el área del mayor es K al cuadrado, o sea, la razón de semejanza al cuadrado, veces el área de la pequeña, ¿vale? Es decir, esta figura es 1,5 veces más grande que esta otra figura, el área de esta figura de alguna de las caras será 1,5 veces al cuadrado más grande, ¿vale? Y en el caso del volumen, pues el volumen será la razón de semejanza elevado al cubo. En el área es la razón de semejanza elevado al cuadrado y el volumen sería la razón de semejanza elevado al cubo, ¿vale? Esto en cuanto a la semejanza de dos figuras. Bien, pues basado en la semejanza entre figuras, entre objetos reales y objetos que tenemos dibujado, tenemos las escalas, ¿vale? Cuando nosotros tenemos que dibujar un objeto, ¿vale? O tenemos que dibujar un plano o una maqueta, un edificio, no lo podemos a veces dibujar al tamaño real. Tenemos que dibujar un objeto que es semejante, va a tener la misma forma, pero va a estar dibujado lo que se dice a escala, ¿vale? La escala nos va a indicar la razón de semejanza que hay entre nuestra representación y la realidad, ¿vale? Lo voy a escribir aquí. Nosotros podemos decir, voy a poner como, podemos decir que la escala
es igual a la representación del dibujo entre la realidad. Y esta es la expresión que vamos a utilizar, ¿vale? La escala es el dibujo entre la realidad, la relación que hay, ¿vale? Aquí en el libro nos explica distintos tipos de escala. Nosotros, sobre todo, vamos a trabajar con esta, con la escala numérica, ¿de acuerdo? Es decir, la escala numérica, esta que tenemos aquí, que indica la correspondencia entre una unidad del dibujo, del mapa, plano, maqueta y la realidad, expresado en las mismas unidades. Una escala no tiene dimensiones, solo me indica la relación que hay. Por ejemplo, aquí tengo esta escala. 1, 50 millones, ¿no? Pues ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que un centímetro, por ejemplo, en el mapa o en el dibujo, equivale a 50 millones de centímetros en la realidad. O si yo mido en milímetros en mi dibujo, un milímetro del dibujo son 50 millones de milímetros en la realidad. Eso es lo que quiere decir, ¿vale? Cuando yo represento una escala. ¿Qué tipos de escala puedo tener? Vamos a ver, os los voy a escribir aquí. Tipos de escala. Yo puedo tener una escala de reducción. Una escala de reducción, por ejemplo, es la que hemos visto antes. Pues, por ejemplo, 1 a 100. ¿Vale? Quiere decir que el dibujo es más pequeño que la realidad. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, pues 100 veces más pequeño que la realidad. Quiere decir que un centímetro del dibujo son 100 centímetros en la realidad. ¿Vale? Podría ser esta otra de aquí, también es de reducción. ¿Vale? Puedo tener una escala, lo que decimos, natural. Escala natural es para dibujar objetos que sí me cogen, por ejemplo, en un folio, me cogen en un cuaderno, que las puedo dibujar a la misma escala, con las mismas dimensiones que tienen la realidad. Esta siempre se representa, siempre será 1 a 1. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero representar dibujar un bolígrafo en el cuaderno, lo puedo dibujar a escala natural, porque tiene unas medidas adecuadas para que el dibujo entre en ese folio, en ese cuaderno, ¿vale? No así si yo quiero dibujar la Torre Eiffel, por ejemplo, pues la tengo que dibujar reducida, ¿vale? Entonces tengo que utilizar una escala de reducción. Puedo tener una escala de ampliación, ¿vale? A veces hay objetos muy pequeños, cuando tengo pues en biología, medicina, se utiliza para dibujar pues microbios, bacterias, entonces claro, si los dibujo a la medida que son en la realidad, pues no los veríamos, ¿no? Los tenemos que dibujar más grande, más ampliado. Estas escalas son, por ejemplo, pues 100 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Pues que 100 centímetros del dibujo es 1 en la realidad. Podrían ser 1000 a 1, 2000 a 1, ¿vale? Eso quiere decir eso, que siempre, en este caso, pues es 100 veces más grande el dibujo que la realidad. Esto se utilizan también las de ampliación, por ejemplo, se utilizan en joyería. Cuando tengo que los sistemas de los relojes, los engranajes que son muy pequeñitos, a veces pues hay que dibujarlos más ampliados pues para que se distinga algo, ¿no? La maquinaria de un reloj, por ejemplo, los engranajes de la maquinaria, ese tipo de cosas, ¿vale? Sí que es cierto que la que más se utiliza es la escala de reducción, ¿vale? La escala de reducción. Vamos a ponerlo más grande. Y estos serían los tres tipos de escala que tenemos: reducción, natural y ampliación. Bien, y no olvidemos que la escala es el cociente, la relación que hay entre mi dibujo y la realidad, ¿vale?
Nos vienen explicados aquí otro tipo de escala unidad por unidad. Pues, por ejemplo, nos viene representado, pues decir 1 centímetro son 500 kilómetros. Pues también podría ser. O a veces nos viene representado de forma gráfica, ¿vale? Nosotros tendríamos que medir esto, de aquí a aquí son 25 kilómetros y la escala nos indica, esto es en el plano, entonces esta medida equivale, lo que mida esto equivale a 5 kilómetros, lo que mida todo esto aquí a 25 kilómetros, ¿vale? Pero la que más se usa y nosotros vamos a utilizar sobre todo va a ser esta. ¿De acuerdo? Va a ser esta de aquí. Igual vemos un poco esta, pero bueno, la primera. Bien, y esto es lo que quería explicaros referente a semejanzas de objetos y escalas, porque las escalas están basadas en la semejanza entre dos objetos, ¿vale? Si yo tengo que dibujar la Torre Eiffel en mi cuaderno, tendrá la misma forma, o sea, van a ser dos figuras semejantes, pero va a guardar sus dimensiones una proporción. Es decir, si yo la altura la tengo que reducir 500 veces, la anchura también la voy a tener que reducir 500 veces, ¿vale? Al fin y al cabo van a ser dos figuras semejantes. Bien, y hasta aquí vamos a empezar después ahora con ejercicios a practicar un poco esto que hemos visto.